Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta reunión del seminario. Hoy tenemos una presentación a cargo de la doctora Natalia Masluf. Es un enorme gusto, privilegio, alegría contar con la presentación de Natalia. Le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación a participar acá de estos encuentros que además Natalia viene siguiendo, y bueno, hoy en día también con su conferencia, que seguramente va a suscitar cantidad de preguntas y debate. Voy a leer unos apuntes biográficos, bueno, de la vastísima trayectoria de Natalia Masluf. Ella es historiadora del arte por el Boston College, obtuvo la maestría por el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York y el doctorado por la Universidad de Texas en Austin. Entre 1995 y 2001 fue curadora en jefe del Museo de Arte de Lima, institución que pasó luego a dirigir hasta 2018. Durante su gestión impulsó proyectos de infraestructura, amplió el rango de las colecciones y desarrolló un programa diverso de exposiciones y publicaciones, entre las que se encuentra el material que vamos a discutir hoy luego de su presentación. Su trabajo de curaduría e investigación vastísimo, se ha centrado en temas de arte latinoamericano de los siglos XIX y XX, es editora, entre otras publicaciones, de Los Incas, Reyes del Perú, Luis Montero, Los Funerales de Atahualpa, coautora de La recuperación de la memoria, el primer siglo de la fotografía, Perú, 1842-1942, Tipos del Perú, La Lima criolla de Pancho Fierro, Sabogal, Chambí, entre otros catálogos de exposiciones y publicaciones académicas. Entre sus numerosas muestras internacionales que ha curado se encuentran la exposición Fernando Brais, Dibujando la Historia Moderna, José Gil de Castro, Pintor de Libertadores, y en la más reciente, Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina, 1926-1930. Participó en el diseño del programa de Maestría de Historia del Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el que enseñó entre 2010 y 2012. Ha sido becaria del Centro para Estudios Avanzados de Artes Visuales del National Gallery de Washington, de la Fundación Getty y de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Entre 2018 y 2019 ocupó la cátedra Simón Bolívar del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Es editora principal del Comité Editorial La Salarc y del Comité Académico del Museo de Arte de Lima. Dirige la página de recursos digitales Historia, Arte y Cultura del Perú, desarrollada para el Mali y que será lanzada el próximo mes. Su libro Inventing Indigenism, Francisco Lazos Image of Modern Peru, está en proceso de edición por la University of Texas Press y actualmente es Tinker Visiting Professor en la Universidad de Chicago. Le agradecemos entonces muchísimo a Natalia por la presentación. Vamos a continuar la dinámica que hemos tenido, vamos a escuchar la presentación y luego abrimos a las preguntas, que si quieren ya pueden ir volcando en el activo chat que tenemos aquí, y si no luego, por supuesto, pidiendo la palabra. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias Silvia, de verdad, por esa presentación, y más bien gracias a Débora, a todos, por haberme considerado para participar en este encuentro. La verdad ha sido muy lindo poder seguir las presentaciones, los debates, y he aprendido mucho en el proceso, y así que mil gracias. Y bueno, cuando me invitaron yo me puse a pensar en qué podía presentar. Débora me había sugerido quizás empezar con algo relacionado con Amauta, pero me pareció que el problema de los años 20 para el tema del arte popular en el Perú es bastante limitado, algo cerrado. Y que el verdadero impulso de ese discurso emerge en realidad un poco después en el Perú. A pesar de que Sabogal, por cierto, tiene un trabajo interesante en los años 20, y el propio Mariátegui, a través de su trabajo editorial en la revista, también impulsa una mirada
sobre formas no académicas de producción cultural. Así que usé la inspiración que me dio el trabajo en el museo para hacer un trabajo nuevo, que es el que presento aquí por primera vez y que espero que me puedan ayudar a afinar y a repensar en el proceso. Una pregunta, Natalia. Nos estás mostrando, no sé si todo tu escritorio, porque estamos viendo tu PowerPoint, pero estamos viendo tu ponencia también. Entonces lo que voy a hacer es volver a compartir pantalla, elige solamente solo compartir eso. Sí, pensé la presentación. Que lo había hecho así, pero aparentemente no lo había hecho así. Tienes que dejar de compartir desde Zoom. Sí. Y ahí volver a escoger, pero solamente la presentación. Solamente el PowerPoint. Perdón por interrumpirte. No, para nada, al revés, gracias. ¿Ahora sí? Perfecto. Excelente. Bueno, nada, así que en realidad, como muchas otras cosas, la verdad que el trabajo en el museo me dejó muchas ideas, enseñanzas que de alguna forma son parte de esta presentación que se llama Arte Textil, un ensayo sobre categorías estéticas en el Perú del siglo XX. Hacia el año 2014, como parte de un proceso más amplio de evaluación crítica de las colecciones del Museo de Arte de Lima, emprendimos desde el equipo curatorial con Sharon Lerner, Cecilia Pardo y Ricardo Kusunoki un proyecto para repensar la colección textil. El museo, tengo que ahora ir al PowerPoint, que era un rato, ya. El museo tenía ya uno de los conjuntos más importantes de tejido precolombino en Lima, pero prácticamente nada que diera cuenta de las historias posteriores de un género que de otro lado se reclama públicamente como un símbolo de continuidades culturales. Mientras las oficinas de promoción del Perú circulaban imágenes de tejedoras andinas como parte de la propaganda oficial de la marca País, los museos peruanos no contaban con colecciones que pudieran representar la excelencia de esa tradición a lo largo de su historia. La contradicción se hacía más evidente al constatar que gran parte de las adquisiciones que se hicieron para el Mali a partir de ese proyecto debieron hacerse fuera del Perú. Y aquí les muestro el pabellón peruano en la Expo Dubai del 2020, para que se den una idea de la visibilidad del tejido en nuestra cultura visual. Bueno, así empezamos el trabajo de coleccionismo y con el apoyo de Annick Benavides y la asesoría curatorial de Elena Phipps, se adquirieron algunas piezas en el Cusco, aunque la mayor parte fueron obtenidas de anticuarios y ferias en Argentina y en los Estados Unidos. El núcleo más significativo de la colección fue parte de una donación de tejidos aymaras y quechuas de los siglos XIX y XX, que ingresó al museo como donación generosa y extraordinaria de Christiane Lefebvre, una ciudadana canadiense experta en tejido que vivió durante muchos años en Puno. Es cierto que a lo largo del siglo XX el tejido surandino ha sido un objeto de consumo turístico, pero eso no explica la salida masiva de piezas antiguas de primera calidad. Es posible fijar la década del 70 como el inicio de un verdadero boom del coleccionismo, especialmente norteamericano, de tejidos quechuas y aymaras que alcanzaron entonces, por primera vez, una demanda que impulsó una dramática subida de precios. No se trataba ya de pequeñas compras hechas en el mercado por turistas sin conocimientos, o prendas adquiridas por antropólogos como parte de su trabajo de campo, que es como se formaron algunas colecciones universitarias interesantes, incluyendo la del Peabody de Harvard, sino piezas seleccionadas por conocedores que se adquirían sobre la base de años de búsqueda e investigación. Los galeristas, pero también artistas y curadores, representaron el valor de esos tejidos forjando equivalencias formales con la tradición abstracta norteamericana. Y aquí la clásica juxtaposición que hace César Paternoster en The Stone and the Thread, libro de 1996. Extendidos y fotografiados con todo cuidado,
Un poncho o una yacoya oscura podían compararse con una abstracción de Mark Rothko, y las líneas verticales tejidas sobre fondos llanos de color, sobre ponchos y yiquias, podían asociarse tranquilamente con la obra de Barnett Newman. Estas comparaciones enfatizan un parámetro de evaluación que había estado ausente del trato dado a los tejidos, cuyo valor, cuando reconocido, se concentraba más bien en dos formas de entendimiento casi antagónicas: aquella que se centraba en la calidad de la fabricación y aquella que se centraba en la documentación etnográfica de tradiciones y costumbres. En las últimas décadas, muchas de esas piezas han ido ingresando como donaciones a museos de arte en Estados Unidos, que cuentan con colecciones difíciles de superar en el país de origen. La Jeffrey Appleby Andean Textile Collection, con cerca de 300 piezas donadas al The Young Museum en San Francisco, una gran donación anónima al Museo de Denver en 2012, las donaciones al Metropolitan Museum of Art de Arthur Bulova en 1993, John B. Elliott en 1997 y Steve Andreas en 2007, entre tantas otras. La lista es interminable. No es tampoco casual que hasta hace relativamente poco la mayor parte de las investigaciones sobre tejido andino hayan sido realizadas por especialistas extranjeros y hayan sido publicadas en el exterior para un público angloparlante. Volviendo hacia el Perú, resulta evidente que no existe ninguna colección pública comparable en calidad con las existentes en América del Norte, y solo contadas colecciones locales de cierto interés. Los textos sobre el tejido surandino son pocos y de reciente producción. Aunque también algo tardío, el giro hacia un esfuerzo local por la conservación y valoración del tejido tiene una historia sólida en Bolivia, en donde figuras como Teresa Gisbert y Elvira Espejo han contribuido a coleccionar y documentar las tradiciones textiles aymaras. Procesos aún más recientes y frágiles en el Perú, en donde el trabajo de Nilda Cayañaupa en Chinchero y María Elena del Solar, entre otras investigadoras, ha contribuido a generar mayor interés local por el tejido. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Cómo se creó ese vacío? ¿Qué ideas, qué discursos condicionaron la mirada para constituir este punto ciego? Este texto ensaya algunas respuestas, intentando comprender el lugar del tejido en el imaginario estético peruano del siglo XX. Es una perspectiva que nos aleja de los tejidos mismos, un tema del que no estoy capacitada para hablar ciertamente, pero nos devuelve al punto en que esas tradiciones son figuradas, a nuestra propia tradición estética, o más bien a la formación misma de un campo artístico moderno. Empiezo en 1930. Ese año, Casiano Rado describía la casa de José Carlos Mariátegui, trazando un paralelo entre el espíritu, y cito, del héroe del pensamiento y el sencillo ambiente material en que vivía. Rado produjo una acotada descripción de esa casa, que aunque breve, resulta valiosa por ser una de las pocas que tenemos. Mencionó, cito, unas sillas, libros, revistas, periódicos, y en el piso un tejido indígena de la época actual. Fin de cita. Rado tenía que notar esa tela en el piso, que nadie más menciona, porque viniendo del Cusco entendía las connotaciones del tejido indígena, que ya en los años 20 se había establecido un emblema de las clases intelectuales del Cusco y del sur andino, esas capas medias surgidas de la izquierda en tránsito al poder institucional y político. No sabemos si el tejido que servía de alfombra a Mariátegui era realmente eso, o quizás un poncho o una yiquia reconvertida en alfombra. Pero lo cierto es que era una tela cuyos sentidos están totalmente determinados por el uso, por una función decorativa. El tejido indígena suele aparecer así, como por acaso, en los lugares menos esperados. Es un poncho que sirve de tapete sobre la mesa en que se firma la capitulación de Ayacucho, en una escena pintada por el pintor Daniel Hernández en 1924. Es la cinta que cuelga como si fuera un detente de la lámpara del escritorio de la poeta Blanca Varela a mediados de los años 80. Es la trama que literalmente cubre la portada de varios libros académicos. Sus sentidos cambian mientras circulan en el espacio rural, el escritorio del intelectual de izquierdas, los salones de la clase media o las grandes haciendas. No es el lugar para ensayar una aproximación a los múltiples sentidos que adquieren los tejidos en el imaginario surandino,
pero lo cierto es que, como los chullos, ponchos y fajas que Chambi colocaba como emblemas de lo indígena al lado de sus propias fotos en sus exposiciones de los años 20 y 30, los tejidos son esencialmente la seña de un horizonte cultural ausente. Son como el telón de fondo de lo auténtico en la cultura visual peruana, el marco que define el contexto, pero no el asunto, un elemento a la vez omnipresente y fuera de registro. No se trata de una ausencia propiamente, sino de una presencia controlada. Así figura también en el discurso estético peruano del siglo XX, como signo inevitable de indianidad y pieza marginal en la plástica y en las políticas de colección. Esa disyunción es el punto de partida de la aproximación que ahora intento a un espacio discursivo clave, que es la construcción del arte popular en el programa nacionalista que formularon los principales artistas e intelectuales peruanos en la primera mitad del siglo XX. Una perspectiva que sigue dominando de diversas formas tanto la definición de la categoría como el propio campo artístico. Este texto intenta así pensar la historia del arte popular desde el tejido, explorando su lugar como objeto de representación y como repertorio material esquivo en la cultura peruana. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, el pintor José Sabogal y su entorno más cercano tendrían un papel determinante en este proceso. Primero, de forma independiente, y luego desde la esfera institucional, cuando no oficial, del Museo Nacional de la Cultura Peruana, así como desde la caja de resonancia, que fue la Peña Pancho Fierro, lugar de encuentro intelectual y centro de distribución para la producción regional de las llamadas artes populares, que fue formado en Lima por sus discípulas, las hermanas Alicia y Celia Bustamante. Quizás el espacio independiente que mayor impacto tendría en determinar tanto el mercado como el gusto por las artes regionales en Lima. Casi todos aquellos que jugarían un papel en el coleccionismo, estudio y difusión de las llamadas artes populares, José María Arguedas, Arturo Jiménez Borja, Elvira Luza, Gertrud Solari, formaron parte de la Peña. Se crearon así vasos comunicantes entre la esfera estatal y los nuevos espacios de construcción de una idea de consenso de lo popular. La confluencia en la Peña, de intelectuales y artistas de una generación más joven, como Fernando de Cislo y Blanca Varela, contribuyó a ampliar el alcance de ese repertorio. Esto explica por qué la perspectiva sobre las artes populares del grupo indigenista de Sabogal tuvo un impacto tan amplio y determinante. Las narrativas que impusieron fijan hasta hoy los términos del debate y continúan definiendo de diversos modos el lugar del tejido en las narrativas sobre el arte peruano. En el universo visual de Sabogal, el tejido mantiene esa presencia extraña, entre omnipresente y marginal que hemos descrito ya. El tejido aparece, por ejemplo, en las fotografías caseras de sus hijos, hechas a fines de los años 20, distintas secuencias en que José y Teresa Sabogal Vice aparecen posando sobre telas indígenas, en un caso sobre una manta que pareciera ser de la Sierra Central, y en el otro sobre un tejido aymara, aparentemente de la zona de Jubi. Es una presencia curiosamente reiterada, casi una toma de posición, aunque de compromiso limitado. Unos años antes, Sabogal era retratado en Cusco por Martín Chambi, con sombrero y poncho jesuita, la única imagen en que aparece vestido en un traje que se aproxima a los usos indígenas, aunque el tipo y giro del sombrero y la clase de poncho sugieren más bien los usos criollos, desindianizados de esa prenda. Fue Sabogal quien introdujo el uso de indumentaria y accesorios indígenas para cubrir los cuerpos semidesnudos de las modelos que posaban en la Escuela Nacional de Bellas Artes a mediados de los años 20, y quien registró esas telas en sus pinturas indigenistas, aunque rara vez se preocupó por describir con algún grado de detalle los patrones de los tejidos, que aparecen casi siempre imprecisos e indefinidos. Lo mismo puede decirse del trabajo de sus alumnos de la Escuela de Bellas Artes, quienes solo ocasionalmente llegan a dar forma a algún diseño identificable en sus pinturas. Las cartillas de estudio de tejidos que hizo Camilo Blas durante sus viajes por el país registran los ponchos y yiquias como campos de color para convertirlos luego en las líneas simplificadas y abstractas de sus pinturas. El tejido parece ser una seña de lo indígena que no alcanza a tener valor en sí mismo.
El tejido es, además, un asunto extrañamente ausente de la serie de escritos y publicaciones a través de los cuales Sabogal dio forma a una primera narrativa amplia del arte popular y fijó el perfil de su repertorio. Desde los textos iniciales, sobre los mates de la Sierra Central publicados en Amauta en los años 20, pasando por varios ensayos aislados y algunos manuscritos, hasta el importante ciclo de pequeños libros y ensayos escritos a lo largo de las décadas de 1940 y 1950. Eso incluye Mates Burilados, Pancho Fierro, El Toro en las artes populares del Perú, El Quero, etc. Ciclo que cierra con lo que sería su última publicación programática, El Desván de la Imaginería Peruana. Aparecía poco antes de su muerte en 1956. Esos años coinciden con los de su gestión en la dirección del Instituto de Arte Peruano, que sería el último refugio institucional de los pintores del grupo indigenista, el lugar desde donde se formaría la primera colección pública de arte popular para el Museo de la Cultura Peruana. Si bien la entidad estaría integrada por el Instituto de Estudios Etnológicos, bajo José María Arguedas, y el Instituto de Arte, bajo José Sabogal, que existían ya desde 1931 como dependencias de investigación del Museo Nacional que presidía Luis E. Valcárcel, es con la ampliación de presupuesto en 1946 que se formaliza la creación de un museo dedicado a las artes populares. Sabogal trabajó en estrecha vinculación con Alicia Bustamante, quien haría adquisiciones para el instituto incluso desde 1937, al poco tiempo de haber establecido la Peña Pancho Fierro. La premisa de la colección era la de una peruanidad expresada como la síntesis de una esencia históricamente determinada y algo contradictoriamente como un espíritu fijo y trascendente. Construye sobre una definición antropológica de la cultura como tradición, lo que lo asocia con el clásico museo etnográfico, con toda la carga que eso conlleva. Lo que representa es una cultura, o varias, según el caso, antes que artistas, tradiciones colectivas, antes que la obra de individuos identificados. Esa distinción es, como sabemos bien, la que construye y articula las diferencias que crean la distinción entre el arte y la etnografía como categorías diferenciadas. Es interesante que al momento de su creación no haya existido un museo de arte propiamente en el Perú, lo cual señala la extraña prioridad que la cultura tendría frente a las bellas artes. Un asunto que habría que explorar en mayor detalle, pero que se explica fácilmente en el contexto de un proyecto que era en sí mismo antropológico. El Museo de la Cultura se creó para complementar el trabajo de los otros museos del Estado, esencialmente el de Antropología y Arqueología, entonces dirigido por Julio Cetello, y el Museo de Historia, dirigido por Valcárcel. Ambas instituciones se habían hecho de algunos objetos que resultaban inclasificables dentro de las categorías entonces centrales para el coleccionismo institucional, y para los cuales se fueron creando secciones y apartados, como el de tribus salvajes o la de indios de la sierra, apartados sobre los cuales en realidad sabemos todavía muy poco. Los inventarios del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, heredero del Museo Nacional, registran la creación de esos apartados y los reveladores movimientos de piezas que dan forma a las secciones que los recategorizan como objetos otros frente al conjunto de las colecciones nacionales. Y aquí ven el detalle, ¿no?, de una bolsita india tejida, y acá dice, pasó a indios de la sierra. Esto es el inventario de alrededor de 1906, 1909, las fechas no son tan claras. La selección que Sabogal hizo de las colecciones preexistentes en el sistema de museos nacionales dibuja la definición que fue construyendo a través de un repertorio bastante específico y acotado. Ingresan algunos pocos objetos precolombinos, sobre todo figuras escultóricas asociadas a la cultura chancay, las formas más figurativas y a la vez primitivas del repertorio precolombino, que permiten trazar las continuidades de una esencia invariable a través del tiempo. Ingresan también pinturas coloniales, elegidas siempre por su corte primitivo, y esculturas religiosas de bulto, figuras de santos que se asocian a una factura tosca y simple, tallas escultóricas en piedra de Huamanga, elementos de indumentaria y algunos tejidos. En la tradición antiacadémica en la que se insertaban los pintores del siglo XX, incluyendo a Sabogal,
Lo que importa no es solo su origen, sino la forma en que la traza material de esos objetos revela las formas de una idiosincrasia que se hace presente sin retórica y sin corte declamatorio. Así entran todos los periodos y casi todos los géneros, pero con una inflexión, que es la idea de su carácter popular, sobre el que se arma la narrativa de un museo panorámico a través del tiempo. En algunos documentos administrativos tempranos se nombra incluso como Museo de Arte Popular, aunque luego se afirmaría el de Cultura Peruana, una denominación que implícitamente eleva lo popular al rango de lo que sería una verdadera cultura nacional. Según esa definición, es lógico que lo único que realmente quede fuera de ese repertorio sea el arte culto, lo que incluye la tradición histórica de las bellas artes, pero también la pintura contemporánea, que solo aparece en tanto sus mediadores, los pintores indigenistas, son quienes activan el relato. Esa ausencia es el factor crítico que determina el programa del Museo Nacional de la Cultura Peruana, no solo como proyecto etnográfico, sino como un proyecto de figuración, como un conjunto de objetos históricos y contemporáneos que encarnan y dan forma al arte popular como aquello que los indigenistas deben presentar y representar. Sobre esto volveremos. Entre la fundación del Museo de la Muerte de Sabogal en 1956 ingresaron a la colección algo más de 200 piezas en la categoría de tejidos e indumentaria, lo cual incluía trajes y tejidos producidos en distintas regiones del Perú, collares, cushmas amazónicas, alfombras e incluso muñecos. Fuera de la compra de un chal de Cajamarca y de algunas alforjas de Montcefú, en la costa del norte, el primer grupo de tejidos en ingresar al museo fue un pequeño conjunto donado por el propio Sabogal en 1948, cerca de 2 años después de haberse iniciado el trabajo sistemático de formación de colecciones. Se trata de 2 yiquias de Huancayo, un chullo y 4 chuspas o bolsitas de puno, que siguen las fórmulas genéricas de los tejidos producidos para el mercado turístico. Una selección que, por decirlo menos, no revela una mirada cuidadosa sobre el género, ni una verdadera atención a la materialidad y ningún aprecio por la excelencia del tejido. A diferencia de las adquisiciones en tipologías centrales de la noción del arte popular, piezas de cerámica, mates burilados, piedra de huamanga, retablos, que se adquirieron pausada y sistemáticamente, y de los cuales el museo aún conserva algunos de los ejemplares más notables de cada clase, los tejidos se ingresaron en bloques, lo que revela que no fue un objeto de preocupación constante. El principal grupo de tejidos surandinos fue adquirido de un solo golpe en 1948, aparentemente como resultado del viaje de estudio que realizó la pintora Julia Codecido a esa región. Prácticamente no habrían más ingresos significativos de tejidos a las colecciones del Museo Nacional hasta agosto de 1960, cuando el Touring y Automóvil Club del Perú donó un conjunto grande de vestuario del Cusco que quedó en Lima tras ser exhibido en la Feria Internacional del Pacífico. Las prendas venían agrupadas como conjuntos según el lugar de origen. Traje de hombre de Quiquijana, traje de mujer de Tinta, traje de hombre de Catca, etc. Esta donación, aunque posterior, permite identificar una de las formas en que ingresa el tejido, incorporado al concepto de traje, lo que construye la categoría de indumentaria, bajo la cual se cataloga un conjunto heterogéneo de objetos, que incluye collares, zapatos, sombreros y bolsos. Este punto es central porque marca una diferencia radical entre la forma en que se colecciona el tejido y la manera en que se contempla la adquisición de otros objetos. La noción de indumentaria remite a un universo de uso, en que los objetos están sujetos a una función, lo que construye ese espacio menor en el marco de una ideología en que las bellas artes se perfilan precisamente a partir de su inutilidad. Como vestimenta, el tejido no alcanza siquiera el prestigio mueble de las artes decorativas. Es en realidad un objeto funcional a la construcción de una noción de tipologías culturales. Y ese punto es central, pues como señas de costumbres, se convierten esencialmente en objetos de representación. En efecto, pintar acuarelas de trajes de distintos puntos del país como tipos aislados explícitamente evocan las acuarelas de Pancho Fierro y la tradición costumbrista del siglo XIX, fue una tarea central de los pintores empleados en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. No es casual que Fierro haya sido uno de los artistas que Sabogal recuperó como emblema del arte popular, y acaso la única figura con nombre propio que integró a las colecciones del museo.
El punto de partida para esa producción de acuarelas de trajes habría sido un pedido hecho por el Pedro Benvenuto Murrieta, entonces director de Educación Artística y Extensión Cultural del Ministerio de Educación Pública, quien en 1949 solicitaba al director del Instituto de Arte Peruano modelos de los principales vestidos de los departamentos con mayor población indígena, con el fin de contrarrestar, y cito, la grave confusión entre los cultores del folclore musical peruano con respecto de los vestidos regionales del Perú, especialmente los andinos. Fin de cita. Una preocupación por la preservación de una idea fija de autenticidad que se extiende a diversos campos por estos años. Está muy presente, por ejemplo, en el trabajo de José María Arguedas. Al remitirle 16 acuarelas a fines de noviembre de ese año, Sabogal señalaba, y cito, que siendo una de las finalidades del instituto a mi cargo hacer la documentación completa de la indumentaria peruana de sus diversas regiones, los presentes trabajos nos serán muy útiles como acopio de datos y como preliminar de ese propósito. Fin de cita. Esa producción continuaría en varias series encargadas a los pintores del grupo de Sabogal para servir a los colegios y centros de enseñanza del Estado. Las acuarelas se multiplican para satisfacer los pedidos reiterados que llevaron a Benvenuto a considerar incluso la impresión de esos modelos, aunque no existe certeza de que el proyecto se haya realizado. Es interesante seguir la forma como esta idea engarza los discursos tempranos sobre el arte popular con la pedagogía y con la proyección hacia una difusión masiva, lo que permite pensar en un proyecto articulado de formación de un imaginario compartido, pero también el sentido instrumental de la noción de lo popular, que se proyecta precisamente a través de la formación de públicos, en un gesto que refleja la importancia de esa categoría para un proyecto de forjar una ciudadanía integrada a la nación. ¿Sería posible pensar esta práctica de representación de trajes en un contexto más amplio de lo que podríamos pensar como una paraetnografía, que alcanza un punto alto de difusión precisamente a mediados del siglo XX, en gran parte como trasvase del auge contemporáneo de los estudios antropológicos? Es también, por cierto, una práctica compartida con artistas americanos contemporáneos, como Carlos Mérida, quien desarrolló por esos mismos años una serie de publicaciones dedicadas al traje, una de las cuales, Trajes indígenas de Guatemala, que vemos en la pantalla, se encontraba entre los libros que Sabogal conservaba en su biblioteca. Esta corriente se asienta en gran parte en la repercusión del discurso indigenista. Es necesario recordar que el Instituto de Arte Peruano y su Museo de la Cultura dependían en última instancia de Luis C. Valcárcel, fundador de la antropología peruana, quien además dirigiría el Instituto de Etnología y Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde su fundación en 1946, y la sección peruana del Instituto Indigenista Interamericano desde que fuera creada en 1947. No se ha reparado lo suficiente en el hecho de que Sabogal se integró al Instituto Indigenista Peruano y presidió su comisión de arte desde los inicios de la institución hasta su fallecimiento en 1956. Faltan todavía estudios, como los que viene haciendo Andrea García, que nos permitan profundizar en el impacto que tendría el Instituto Indigenista en la constitución de una noción antropológica de la cultura que terminaría por definir varias otras estructuras institucionales. La ilustración de trajes se convierte así en la materialización de ese contexto antropológico de la práctica museal. Hay tan pocas menciones al tejido en los textos de Sabogal sobre el arte popular que debemos buscar otras fuentes contemporáneas para ubicar un horizonte de referencias que nos permitan comprender las ideas que entonces circulaban. La noción de indumentaria es clave, por ejemplo, en los textos de José Uriel García, influyente intelectual cusqueño y principal ideólogo de la idea del mestizaje y del arte popular desde fines de los años 20, quien dominaría con matices diversos el discurso de prácticamente todos los intelectuales que exploraron la cultura material peruana en la primera mitad del siglo XX, incluido Sabogal. En su influyente libro Pueblos y Paisajes Peruanos, que recoge textos publicados a lo largo de la década de 1930, García dedicaría un capítulo a la indumentaria popular, trazando un paralelo entre la pintura y el tejido para proponer, y cito, que el paisajista aborigen es realmente tejedor. Un tópico en la escritura de García para quien el traje no solo es expresión plástica, sino también representación geográfica. Y cito, en el arte ornamental de los tejidos
se simbolizaban la gleba, las montañas del confín, el cóndor que señorea en las cumbres, los rastros del puma que acecha desde los riscos, la mujer misma, que es parte de la tierra y figura central de la belleza campesina. Fin de cita. Siguiendo esa premisa, en su descripción de la fiesta de San Bartolomé de Tinta, García describe el traje indígena, y cito, como indumentaria vibrante que reproduce en sus colores y en sus figuras ornamentales, cual una acuarela o un óleo, el paisaje inmediato al hombre. Fin de cita. Si el tejido es la pintura del aborigen, la pintura misma le es ajena. En un giro que se repite en gran parte de su descripción de las costumbres de la sierra subperuana, García esboza descripciones puntuadas por referencias al color para trazar escenarios explícitamente pintorescos, en que las costumbres se despliegan como en un cuadro. Ceñido al cuerpo, el tejido se convierte en un objeto de representación. El punto es clave, porque las acuarelas de traje, como las descripciones visuales de mates burilados y otros objetos que hicieron los discípulos de Sabogal como parte de su trabajo en el museo, forman parte de un proyecto sistemático de traducción pictórica del arte popular. Ilustraciones que parecen sugerir el lugar de los artistas indigenistas como intermediarios en la representación de esos objetos dentro y fuera del museo. Son además las únicas obras de los pintores indigenistas que quedaron en las colecciones del Museo de la Cultura. Se repite esa diferenciación que parece necesario reiterar a cada instante, entre el campo artístico oculto y su opuesto. Dice mucho que otras obras creadas por pintores del siglo XX que alguna vez ingresaron como donaciones al museo fueran asignadas por Valcárcel al Museo de Historia, como si la pintura fuera un campo ajeno a la cultura. Nuevamente, en esa distribución de objetos se dibujan las categorías operativas que definen el campo artístico. Es así que fuera de su ilustración en tanto trajes en ese repertorio del arte popular que se va constituyendo, no existe un estudio detallado de los tejidos en tanto objetos con valor en sí mismos. Es posible explicar ese punto ciego del indigenismo volviendo de las prácticas de coleccionismo a las narrativas de Sabogal, articuladas en torno a un corpus textual que resume en gran parte en el desván de la imaginería peruana. Sabogal elabora la narrativa de ese texto tardío a partir de un encuentro con un conjunto de esculturas y tallas desvencijadas en el interior de una iglesia parroquial en el Cusco. Y esta es la foto las fotos que incluyen el libro. Este, cito, cuadro del Panteón Católico, como lo llamó, determina la estructura del libro, que se divide en apartados dedicados a imágenes de devoción y que recorre las celebraciones centrales del calendario religioso, que empieza con la Semana Santa y cierra con la Navidad, algo que también evoca directamente el trabajo de Uriel García. El desván es una suerte de cementerio de imágenes, ruinas que según el artista, cito, entrarán al campo arqueológico tal como ocurrió con los templos y palacios del período indígena. Las ruinas coloniales serían para Sabogal iguales a los sitios arqueológicos precolombinos, pero con una diferencia. Lo precolombino es el período indígena, con lo cual se deja entender que todo lo posterior no lo es o no lo es del mismo modo. En el marco de un discurso lleno de contradicciones, y suspendo aquí cualquier indicio de realidad para las categorías en uso, el indio colonial y el contemporáneo, que son prácticamente lo mismo, son concebidos por Sabogal como mestizos. Y eso pasa en gran medida por establecer su profundo arraigo católico, algo que hasta el momento ha pasado desapercibido en los estudios sobre la historia del arte popular. Vale la pena detenerse, por ejemplo, en la descripción que Sabogal hace de la figura de Cristo en los crucifijos de plata que los alcaldes de la zona del Cusco llevan en sus varas y sobre el pecho, cuyo cito sintético modelado queda absorbido en la forma total de la cruz, que es el símbolo santo y a la vez mágico de nuestro mundo indio peruano. Fin de cita. Y en otro punto del mismo texto, Sabogal insistirá en que para el alma indígena, cito, el sagrado madero está por sobre otra forma de representación religiosa. Fin de cita. La forma del culto determina el arte del indio peruano. Dicho de otro modo, el mestizaje conduce a la figuración. En su discusión de la devoción al Taitachas temblores del Cusco, Sabogal puede entonces afirmar, cito, que el indio simbolista también entró, aparentemente, en el ámbito de la imaginería realista hispánica. Fin de cita. La figuración está en la base misma del modelo de las bellas artes
que sustenta el proyecto indigenista y que por los años formativos del Museo de la Cultura empezaba a sentir los embates de nuevas propuestas estéticas surgidas de un primer impulso modernista, en que una creciente valoración formalista de la práctica artística empezaba a perfilarse hacia la abstracción. En torno a la figuración se articula entonces una construcción compleja que permite explicar la prioridad que Sabogal otorga a objetos tan dispares en origen, marco temporal o estilo, como los queros coloniales, los mates burilados, los retablos y la cerámica republicana. En primer término, la representación naturalista, en algún grado reconocible de la figura humana, es el eje de un programa estético que hizo suya sin discusión la tradición europea. Eso pasaba por afirmar la supremacía de la pintura y de la escultura como géneros más elevados en la jerarquía de las artes visuales. Una de las poquísimas menciones que Sabogal hace al tejido se centra precisamente en las representaciones figurativas que aparecen en los textiles surandinos, una reflexión que aparece en medio de su discusión sobre el toro en las artes populares del Perú. Una elegía al mestizaje que se inicia con la introducción de animales exógenos a América. El tejido aparece entonces solo como soporte para la representación figurativa. Y ahora, ¿me permiten un minuto? Gracias. Empieza la cita. En la ornamentación de los tejidos aymaras, el elemento toro se desarrolla con artística y sobria prestancia. Tejen el motivo en color negro sobre campo blanco y lo limitan en friso de rayas en gama graduada de pardos hasta llegar a la barra negra. El chullo aymara del tipo Taurus encaja bien pegado al arcaico cráneo del hombre coyabino, avivando sus bien dibujados rasgos metálicos que en estas míticas culturas parecen adoradores antiguos del poderoso toro. El mismo friso taurino lo ponen de significativo ornamento en sus bolsas para la coca. Son las chuspas que guardan las verdidoradas hojas milagrosas de poderes mágicos ancestrales. Fin de cita. Lo que vale es la figuración, algo que en este pasaje permite figurar un cuerpo indígena, incluso fundir el cuerpo con otras figuraciones, la del tejido, la del toro hecho imagen. Retomemos. De un lado, Sabogal, y acá está la imagen, de esa página de El toro en las artes populares. Sabogal recoge las acuarelas de Pancho Fierro, la pintura religiosa colonial y los dibujos derivados de los queros y de los mates. De otro lado, recupera las tallas en piedra de Huamanga, la cerámica escultórica y las figuras de pasta, lo que denominó muy significativamente como imaginería, un término indisociable del culto católico. Todo lo que permite asociar estas manifestaciones diversas es precisamente lo que explica la marginación del tejido. En tanto traje, el tejido es un objeto de uso, ubicado no solo en una escala menor que la pintura o la escultura, sino casi por fuera de las artes figurativas que dan forma al campo estético, tal como se concibió en la pintura del siglo XX. Hay también un asunto de género, pues el tejido es siempre figurado como un arte femenino, que es como aparece en la pintura y en la ilustración de los artistas indigenistas a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Y como una parte, quería mencionar que es interesante que gran parte de los tejidos en la colección del Peabody de Harvard aparecen como coleccionados no por Harry Chopik Jr., que fue el antropólogo que lideró la expedición a inicios de los años 40, sino por Mrs. Harry Chopik Jr., su mujer, lo cual creo que dice bastante de un discurso antropológico que en ese momento, hasta donde he podido ver, tampoco presta demasiada atención al tejido. A pesar de la enorme presencia de mujeres pintoras en el siglo XX, el discurso de las artes plásticas permanecía como una práctica masculina. Es interesante que al momento de su aparición, en el último tercio del siglo XX, la idea de los maestros del arte popular, con nombre propio, haya sido siempre un asunto de hombres y que las mujeres hayan ingresado muy tardíamente a ser consideradas en esa categoría. Luego también, el tejido mantiene patrones abstractos que lo alejan del ideal figurativo, propugnado por los pintores del grupo de Sabogal. Y quizás más importante, no solo no puede identificarse con el culto católico, sino que incluso suele asociarse con prácticas y rituales considerados paganos, como los pagos a la tierra y otros ritos. En resumen, todo aquello que excluye al tejido puede ser también visto como aquello que define el indígena en el imaginario cultural de mediados del siglo XX.
el tejido es un arte enteramente otro frente a la tradición europea, una práctica no asimilable, difícil de incorporar a esa idea indigenista de lo popular que se dibuja como algo un poco más integrado, un poco más cercano. Ese ideal mestizo o cholo no puede fijarse de forma general, más allá de entenderse como una solución discursiva que solo es posible desde una estructura binaria en que lo español y lo indígena se erigen como símbolos culturales. En ese marco, lo mestizo no es un absoluto, sino un elemento, una gradiente, un continuo que se hace tangible solo cuando se acerca a uno de los extremos. El propio José María Arguedas marcaría tempranamente una distancia contra el mestizo imperial e hispanista de José de la Riva Agüero o Víctor Andrés Belaúnde. Y aunque no lo afirma explícitamente, hasta donde he podido ver, se identifica más bien con el mestizo indígena que aparece entre los indigenistas surandinos, en especial en José Uriel García, y que se divisa incluso en los textos tardíos de Luis Valcarce. Falta todavía evaluar cómo esa noción de mestizaje va transformándose desde los primeros textos de García en los años 20 hasta el discurso más conservador que se consolida para mediados de siglo y que ya se divisa incluso en la obra de indigenistas como Sabogal o del propio García, que construyen un ideal mestizo que se reclama cholo, pero que tiene rasgos más bien hispanizados. Entre la escritura de García y de Sabogal existe un trasvase permanente de ideas y puntos de vista, aunque con matices que habría que explorar. Lo que podría también decirse es que el indigenismo no tuvo nunca realmente como objeto tanto al indio como a una idea de lo cultural auténtico, y que por lo tanto su acepción como discurso del originario y del original no varía realmente, aunque haya pasado de representar indios en los 20 a representar mestizos o al Perú integral en los años 40. Dicho esto, lo indígena serrano, es en especial lo indígena surandino, mantendrá su lugar como fuente esencial de ese espíritu originario. En la medida en que esos valores se traspasan a una construcción de lo mestizo que los incorpora, pero que a la vez los diluye, no existiría real contradicción en ese mestizo casi hispanizado que emerge en el discurso del arte popular a mediados de siglo. Lo mestizo puede ser pensado así como una suerte de ficción étnica y racial que resulta imposible de representar en tanto cuerpo. El trabajo de los pintores asociados al núcleo indigenista de Sabogal entre los años 40 y 50, y aquí sería posible también incorporar las investigaciones musicales de José María Arguedas, debe ser entendido como un intento de dar forma visual a ese concepto a través del arte popular. Y de allí que las pinturas indigenistas de este periodo hayan revisitado con tanta insistencia en sus cuadros la representación de objetos de arte popular, que terminan por convertirse probablemente en el principal objeto de representación de la pintura peruana entre las décadas de 1940 y 1960. Y en toda esa producción el tejido también está ausente. Y es que el tejido es el signo de una diferencia que no puede ser incorporada, que queda por fuera de una idea de lo nacional popular, una más de esas exclusiones sobre las que siempre hay que volver. Quizás sea posible considerar que el tejido establece una relación demasiado directa con el cuerpo, que es el objeto sobre el que se expresa el racismo. En uno de los ataques más furibundos contra el indigenismo de Sabogal, acaso el más conocido y citado, César Moro apuntó la artillería precisamente hacia ese flanco. Y cito: a esos latrocinios inmemoriales suscribe sin disputa quien consciente o inconscientemente adula a la clase dominante pintando para ella y solamente para ella indios deformes, a quienes dicha clase acepta en sus casas de pésimo gusto a condición de que vengan enmarcados y ya sin el peculiar olor a lana que según ella caracteriza a los indios. Prefieren sin duda el olor de cadaverina que despide la pintura indigenista. El olor a lana frente al lienzo pintado, frente al indígena como objeto de representación o como cuerpo viviente. A veces no es necesario mencionar el tejido para evocarlo, pero entre el olor a lana y el olor a llama, referencia racista por excelencia, no hay tampoco gran distancia. Lana y llama evocan el universo animal y sus derivados, incluyendo el tejido. Moro sigue. Nuevamente cita: los pintores indigenistas tampoco creen en el porvenir de los indios ni en su pasado, que desconocen. Para ellos el indio es y ha sido siempre el quechua. Las depuradísimas civilizaciones de la costa no existen. No perciben la resonancia extraordinaria y no cancelada como resonancia y revelación de su arte ejemplar, que como una bestial cabeza decapitada no cesa de amenazar con sus terribles fuerzas de sueño la miserable realidad que lo circunda y lo desvirtúa.
no ven sino el indio mutilado que nos dejó la colonia de nefasta memoria, al indio vestido de harapos multicolores. Fin de cita. La efectividad de la crítica de Moro se basa en recordar siempre el cuerpo ausente, justamente por medio de la evocación del traje, sea haciendo presente el olor, sea exponiendo las contradicciones entre el pintoresquismo de esos harapos multicolores, que solo parece ser burla del hecho de la dominación. Frente al tono celebratorio de la diversidad, frente a los colores del traje, evoca las sombras de lo que oculta. El indio mutilado que nos dejó la colonia de nefasta memoria. El indio mutilado, la violencia sobre el cuerpo indígena. Moro evoca una y otra vez, por diversos medios y recursos, justamente ese cuerpo que la representación figura y oculta al incorporarlo a una escenificación controlada. El tejido, que es la más clara metonimia de lo indígena, evoca siempre un cuerpo ausente. Los tejidos quedan como despojos de una exacción. Fuera del cuerpo son inevitablemente informes, flácidos, un espacio por ocupar. Y desde aquí, todo esto conduce inevitablemente a pensar ese acto constante en la historia peruana, el de vestirse de indio, que se asume para la cámara fotográfica, siempre para la cámara fotográfica, como una identificación, una señal de empatía, pero también como la inevitable ocupación del espacio del otro, el desplazamiento de su cuerpo, lo que igual termina literalmente en apropiación. El énfasis en el traje antes que en el tejido, en las costumbres antes que en el objeto, en el uso antes que en las cualidades materiales, definiría la actitud hacia el tejido que continuaría a través del trabajo sostenido que realizó Luisa Castañeda León en el Museo Nacional de la Cultura Peruana desde fines de la década del 60 hasta por lo menos 1981, cuando presenta el resultado de su esfuerzo en su publicación Vestido Tradicional del Perú, publicado con apoyo de Lodia. Significativamente, el libro está compuesto por sus propios dibujos de trajes, antes que por fotografías de los objetos mismos. Y esos dibujos luego se difundirían por otros canales masivos, como estas estampillas que se emiten en 1972. La construcción indigenista ejercería también una influencia decisiva sobre otros coleccionismos. Las principales colecciones del siglo XX, gran parte dedicadas a las artes populares antes que a las artes plásticas, la de las hermanas Bustamante, Elvira Luza, y la de Jaime y Vivian Liébana, muchas de las cuales terminaron integrándose en museos, contaban con selecciones reducidas de tejidos. Las colecciones que tuvieron una mayor representación de tejidos, como la de Arturo Jiménez Borja, serían integradas bajo el concepto de indumentaria. Es como se exhibiría bajo el título Trajes Populares del Perú, la colección A. Jiménez Borja, en una muestra en la Galería del Banco Continental de Lima en 1977. Incluso los modernistas que se enfrentaron a veces violentamente al indigenismo de Sabogal terminaron asumiendo su perspectiva sobre el arte popular. En esto, el papel de la Peña Pancho Fierro debe ser reestimado. No vieron la abstracción de los tejidos, ni se interesaron por su materialidad, porque finalmente también ellos estaban marcados por una idea de las bellas artes que aún ejerce su influencia en las formas de pensar el universo material. Todo indica que el coleccionismo que se interesó por el tejido, casi todo posterior, pienso en figuras como Gertrude Solari o John Alfredo Davis, estuvo marcado en gran parte por ese mercado que emergió sobre la base de la interpretación modernista del tejido a fines de los años 70. Aprender a ver las aporías de la categoría de arte popular, reconocer sus límites y entender cómo ha determinado nuestra mirada sobre ese vasto conjunto de objetos, artes y tradiciones producidas a lo largo del siglo XX, permite identificar aquello que ha desplazado, incluso invisibilizado. No es una operación cuyas implicancias se limiten al campo académico, sino más bien un proceso de reflexión que debe también alimentar y cuestionar permanentemente nuestras propias prácticas de colección, que tendrán también, sin duda, sus aciertos y sus puntos ciegos. Porque es necesario reconocer que esa forma de apreciar el tejido, exhibiéndolos aislados y extendidos como pinturas en las colecciones de arte, propone también una particular interpretación que anula o deja fuera de juego muchos de los sentidos posibles de los tejidos, incluyendo su valor de uso. Como recordaba William Conklin, cito, el proceso de exhibición también es una imposición de nuestras propias ideas sobre el arte, como si algo inherente al concepto de arte tuviera que ver con las paredes. Los cuadros del mundo occidental pasan fácilmente del caballete a la pared de la galería, pero los tejidos de los aymaras pasan con toda naturalidad del telar al cuerpo humano, a un lugar de uso.
pero nosotros exigimos que el aspecto de uso de un objeto se elimine por completo antes de que pueda ser aceptado como arte. Y deja fuera también nuevas formas de entender el tejido, desarrolladas por investigadoras como Elaine Zorn, Denise Arnold, Elvira Espejo, Sophie de Roissier, entre otras, quienes entienden el tejido como proceso antes que como objeto, que parten de una mirada relacional que insiste en incorporar la perspectiva de los tejedores y que reclama la importancia de entender el tejido mismo como objeto vivo, finalmente como cuerpo. No estoy segura de cómo podrían materializarse esas perspectivas en políticas de colección y exposición del universo textil andino. En realidad no he visto hasta ahora nada que permita mostrar esa complejidad. Pero espero que la historia que he trazado aquí ofrezca algunas pistas para entender lo que vemos y lo que describimos, cómo lo vemos y cómo lo describimos. Y eso nos devuelve a la práctica. Hoy el tejido contemporáneo se incorpora cada vez más a los circuitos comerciales de productos identificados con la artesanía y el arte tradicional, como un género más en un conjunto de piezas que aluden vagamente a una idea del arte popular, que ha venido transformándose sutilmente. Las tejedoras cobran cada vez mayor presencia como creadoras, como artistas y como intérpretes de su propio trabajo. Estos cambios, sin duda importantes, no han contribuido, sin embargo, a transformar significativamente el lugar del tejido en el mercado, ni han tenido un impacto sustancial en el desarrollo de investigaciones y de colecciones de museo. El auge de una práctica en un circuito no parece necesariamente afectar la suerte de esa misma práctica en otros circuitos. Pero lo que no cabe duda es que el tejido no puede quedarse en el eterno presente del arte popular. Es urgente trazar con mayor precisión primero el esbozo de una cronología, y es indispensable constituir un repertorio que permita devolverle su historia a las tradiciones en historia. Y aunque suene raro que lo diga tras dedicarle cerca de una hora al tema, ese trabajo debe ir más allá de la historia del coleccionismo y más allá también de la historia de la recepción. Es hora de que la historia del arte, entendida en sentido amplio como la historia de los objetos, vuelque sus métodos sobre el tejido como objeto de estudio para permitir que esas piezas finalmente puedan contarnos otras historias. Gracias.